Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por este espacio, poder contar acá con los senadores, con las personas de Colombia Compra Eficiente. Yo quería empezar mi presentación o estas palabras hablando de dos cosas importantes, ¿sí? La primera es que el SECOP en este momento, si bien tiene un montón de desafíos, problemas que ya los hemos visto acá, que ya se han presentado, que acá en la justificación creo que nos dieron un amplio como razones de por qué debemos pensar en mejorar esta plataforma, también tiene muchas fortalezas. Y cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno analiza internacionalmente la cantidad de información que tiene Colombia referente a su contratación pública con respecto a otros países. Colombia le va muy bien en muchos aspectos. Obviamente hay muchas cosas por mejorar y estoy de acuerdo que hay muchas cosas que vienen adelante en ese proceso, pero esto que estamos haciendo acá no puede desconocer esos avances y desconocer esas fortalezas que ya existen. Y que si va a existir algún cambio que se vaya a hacer, que es necesario, pues que entonces que se haga con todo el rigor técnico y juicioso del mundo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la herramienta donde se hacen la mayoría de las transacciones del Estado. ¿Sí? No estamos hablando acá de una herramienta para contratar el Zoom, sino que estamos hablando de donde más el sistema que se utiliza para transar la mayoría de los recursos del Estado. Entonces, en esto me generan dos preocupaciones y dos puntos a tener en cuenta. La primera es el tema de los tiempos. Yo creo que estoy de acuerdo con Oscar, con todas las personas que lo han mencionado. El tema de los tiempos son extremadamente apretados. ¿Sí? Para todo lo que se tiene que hacer, que implica poner en funcionamiento un sistema de compra pública, para mí es irreal ese periodo de tiempo que ustedes están planteando. Nomás pensemos en la capacitación de los funcionarios. No solo de Colombia Compra Eficiente, que ya implica un proceso largo, sino la capacitación de todos los funcionarios del Estado. ¿En qué momento va a hacerse esa capacitación? ¿Cómo se va a hacer esa capacitación? ¿Cómo se va a llegar a los municipios más apartados para que utilicen la nueva plataforma? Eso creo que no lo hemos escuchado hasta el momento y es fundamental. Entonces, para mí, los plazos son extremadamente cortos. Además que esto implica también un despliegue tecnológico de herramientas, de pruebas, de pilotos y de evaluación de esos pilotos que muchas veces toman tiempo por su naturaleza. Entonces, pues, habría que ver cómo se va a llegar a eso. Y la segunda es también el presupuesto que se asignó para este proceso de contratación. Yo no creo que 26.000 millones sea mucho, realmente. Estamos hablando de una herramienta que va a definir todos los gastos, la mayoría de los gastos del Estado, ¿sí? Y esas herramientas son carísimas aquí, en Europa, en Estados Unidos, en África, en cualquier lado. Y la estimación que se hizo para determinar cómo iba a ser, o cómo se llega a esa cifra final, en mi percepción no está bien hecha. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de un recién graduado de ingeniería de sistemas. Estamos hablando de que deben ser expertos, los mejores de Colombia, sino de otras partes del mundo que tengan de por sí la capacidad de implementar un sistema de este tipo. ¿Sí? Entonces, para mí está quedándose corto ese presupuesto. Luego hay dos cosas que yo creo que es importante tener en cuenta, asumiendo que todo este tema de los tiempos y el presupuesto sí está bien y que Colombia Compra Eficiente logra hacer lo imposible para implementar este tipo de plataformas en ese tiempo. Dos cosas. Lo primero es garantizar el mantenimiento de la plataforma. Yo sí creo que la mayoría de los problemas que están actualmente en SECOP se deben a que la plataforma no se ha mantenido de forma correcta. Obviamente hay unos recursos que se pagan, que para mí, según lo que mostraba la senadora Angélica, son muy pocos con respecto a toda la plata que mueve el SECOP. Pero esos recursos se han destinado básicamente a que la plataforma siga vigente, no a mejorar la plataforma y no a optimizar esa plataforma y que responda a las necesidades que van surgiendo en el día a día. Cada día hay nuevas leyes, cada día hay nuevas demandas, solicitudes para la contratación pública que debe hacer que se ajuste a esas necesidades. Y ese mantenimiento que se ha hecho a la plataforma, pues desafortunadamente no ha sido el óptimo, ¿sí? Entonces, obviamente hay que asegurar la plata para eso, porque eso no se puede quedar así, porque si no podemos terminar en un desastre. Otro tema es el tema de los datos. ¿Sí? Ustedes dijeron que no iba a haber migración de la información a la nueva plataforma. Esto a mí me genera un poco de susto, la verdad. Me genera un poco de susto porque una ventaja
grande que tenemos en SECOP 2 y en SECOP 1 es que uno puede ver en el tiempo cómo va evolucionando la compra pública, tanto por entidades, tanto por en términos de qué tipos de procesos se utilizan. Todo eso es muy útil. Ahora, si no hay una continuidad, ustedes dicen que van a usar estándares y que esos estándares van a permitir que esa información nueva de la nueva plataforma se hable con la anterior, pero si eso no se logra, podemos perder una de las grandes fortalezas de la compra pública colombiana. ¿Sí? Esa información que existe ya en SECOP 1 y en SECOP 2 se debe garantizar que se pueda entender con la información de las nuevas plataformas. ¿Sí? Y obviamente eso debe estar en el marco de los estándares internacionales. De hecho, ya SECOP 1 y SECOP 2 siguen ciertos marcos, pero obviamente hay muchas cosas pendientes adicionales que toca implementar. Luego hay otro tema y es en temas de calidad de la información. Acá mencionaron en la presentación que iban a utilizar, bueno, sistemas de inteligencia artificial para encontrar la información que quería, para identificar, por así decirlo, la información que se necesita. Para eso no necesitas inteligencia artificial. De hecho, si la idea es hacer un chatbot, esa sería la peor forma de llegar a la información que se necesita. ¿Por qué? Porque los chatbots en este momento no tienen el nivel de calidad necesario que requeriría algo tan serio como esto. ¿Sí? Pueden tener alucinaciones, pueden equivocarse, pueden tener muchos errores. ¿Sí? Entonces, uno no necesita un chatbot de inteligencia artificial tipo ChatGPT para poder acceder a la información que uno quiere. Uno realmente lo que necesita es un sistema que le filtre a uno la información y unas categorías de información que le permita llegar a ese contrato que uno quiere tener. ¿Sí? O sea, uno que necesita una herramienta que le permita filtrar la información y que esas variables o esas categorías que se utilizan para organizar esa información estén estandarizadas y estructuradas de forma adecuada. Eso desafortunadamente es algo que no está actualmente. Y lo sé de primera mano porque yo he trabajado mucho esos temas. ¿Qué pasa ahorita en el SECOP? Mucha de la información que tenemos, a pesar de que en teoría está estandarizada, realmente no está estandarizada. A veces uno ve una entidad con un nombre que dice alcaldía de yo no sé qué, y en el otro aparece es municipio de yo no sé qué, y en el otro aparece es la secretaría, y en el otro aparece es yo no sé qué, y no se sabe entonces cómo estamos categorizando las alcaldías. ¿Sí? Luego tienes unas contratos de alcaldías que deberían ser del orden territorial que aparecen como de orden nacional, o sea, hay un desorden impresionante en muchos de los contratos. Obviamente esto cambia mucho dependiendo de la entidad. Hay entidades nacionales que son muy juiciosas y suben toda la información y la suben bien, pero yo diría que en la mayoría de la contratación territorial esto no se está haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la información se publica, pero se publica mal. Se publica sin ser juiciosos en que esté bien el dato, en que esté bien la información y que se pueda comparar esa información que yo tengo en la base de datos del SECOP con la información de los contratos. ¿Sí? Y eso pues hace que perdamos el año. O sea, podemos tener el mejor sistema, la mejor plataforma, el mejor mecanismo del universo, pero si no aseguramos que las entidades territoriales y las entidades nacionales pongan la información de calidad, ¿sí? Y cumplan la ley, que eso ya es lo que dice la ley, cumplan la ley, no logramos nada. Entonces creo que acá falta algo importantísimo en todo eso que ustedes mencionan y es cuáles van a ser los mecanismos para verificar la calidad en la información que se va a publicar en esta nueva plataforma. ¿Sí? Porque actualmente, te doy el ejemplo, en los análisis que nosotros hicimos habían contratos con duración igual a 0. Contratos que tenían, por ejemplo, no tenían valores en fechas de ejecución. Normalmente, de hecho, la mayoría de contratos cuando analiza contratación territorial tienen muchas celdas, muchos valores que están faltando. No hay información de las fechas de ejecución, no hay información en muchos casos de lo que se ha pagado en términos de contrato y eso pues hace que la información, a pesar de que existe, pues tenga muchas desventajas. Entonces, esa me parece que es una prioridad que se debe tener en cuenta. Mecanismos de verificación de la calidad, cómo aseguramos que se verifique que las entidades cumplan con la ley y qué pasa si no cumplen. Entonces, si una entidad no cumple con la ley, entonces, ¿cómo va a ser el proceso para investigar en el caso que sea necesario o para mandar una alerta a esa entidad para que cumpla? Y otro tema que también mencionaron ahí hace un momento es el tema de toda la información de contratación debería estar en ese código. ¿Sí? Pero desafortunadamente hoy en día hay entidades que no suben sus contratos. ¿Y qué pasa?
que si hay discrecionalidad en qué contratos yo subo o no subo al SECOP, pues estamos fregados. O sea, ahí ya perdimos. Si yo voy a hacer, digamos, si hay un alcalde o un gobernador corrupto que quiera hacerse un contrato amañado, un contrato a su gusto, pues no lo publica y no pasa nada. Entonces, ese es un gravísimo problema. Y más allá de pensar en los chatbots de inteligencia artificial, yo, por ejemplo, he desarrollado algoritmos de inteligencia artificial para detectar corrupción en la contratación pública de Colombia, con los datos de SECOP 2. Lo hice y lo implementé y miré si se podía hacer o no se podía hacer. Y la respuesta fue, no se puede hacer hasta que los datos no tengan la calidad requerida. Porque si no, yo voy a estar sancionando a los que sí cumplen, a los que sí publican. Entonces, ahí es ese punto, es clave. Listo, entonces quiero cerrar un poco con un mensaje y es, acá la prioridad no es ni cuánto nos ahorramos, porque obviamente son muy costosas estas plataformas, son costosísimas, pero la prioridad debe ser que funcione bien. ¿Sí? Funcione bien, porque lo que cuesta esta plataforma no es nada comparado con la cantidad de plata que va a mover. ¿Sí? Entonces, o sea, nada, ni de cerquita. Entonces, si logramos hacer que haya una plataforma funcional, que sea mejor que el SECOP, no podemos retroceder, que sea mejor que el SECOP y que sirva a los intereses de los diferentes actores que están trabajando en el marco de la compra pública del Estado, ahí vamos a lograrlo. Muchas gracias.